Hola mis amados hermanos, es un gusto saludarles nuevamente a través de estos medios. El día de hoy quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón en muy particular para cada uno de ustedes. El tema que yo quiero compartir el día de hoy le he titulado No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Quiero comenzar en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, donde dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo número 2, la escritura dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por otro lado, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 10, vemos un mensaje que fue dado a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, verso 10 al 11 dice así: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos en 1 Timoteo, en el capítulo 1, iniciando con el versículo 3 al 10, un mensaje también que el apóstol San Pablo le dio a Timoteo. Y le escribió de la siguiente forma: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el libro de Juan, en el capítulo 16, vemos también a Jesús cuando él se despide de sus discípulos, puesto que sabía que pronto iba a morir. Y en Juan 16:33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús muere en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para perdonar a cada uno de nosotros nuestros pecados. Pero como hemos visto, resucitó al tercer día, levantándose gloriosamente. Mateo capítulo 28, Jesús, ya resucitado, en el verso 16, dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Todos estos pasajes que hemos mencionado tienen un tenor, tienen una constante, y es llevarnos a un santo mandamiento del Señor para nosotros como discípulos, como cristianos. Y es, por un lado, el no temer, el no tener miedo ante las circunstancias que nos puedan rodear, ante los tiempos que nos puedan alcanzar. Sin duda, hoy la pandemia que estamos viviendo es solamente una pequeña antesala de las cosas que pronto sucederán en el mundo. Pero hermanos míos y mis amados, no debemos temer. Debemos de recordar, como Cristo dijo una vez resucitado, que toda potestad está sobre sus manos. No hay nada que se le escape a Él. Él está encima de todo, Él está arriba de todo. Él es el dueño de nuestras vidas. Él conoce nuestro levantar, Él conoce cuando vamos a descansar, Él conoce nuestros sueños, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce quiénes somos. Nadie mejor que Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Nadie mejor que Él sabe por lo que cada uno de nosotros pasamos o vivimos. Así que, si algo padecemos o si algo pasamos, aún en el tiempo presente, lo que estamos viviendo a nivel mundial, la iglesia, el mundo mismo, que está convulsionado y en muchos países y lugares están llenos de temor, aún en el aspecto económico, en el aspecto social. Vemos como aún los grandes mercados, los grandes inversionistas, las personas que están metidas prácticamente en todo lo que tiene que ver con el mundo financiero, están llenas de pavor y de temor. Como que pareciera que esto que está pasando actualmente le enseña de alguna forma al mundo lo frágil que es, lo fácil que es, que todo se puede cambiar, que todo puede caer, que todo lo material puede desvanecerse de un momento a otro. Grandes economías como las de Estados Unidos, vemos como el nerviosismo que hay en los mercados, en Europa, en Asia, en los países que hoy son gran potencia, como muchos están temblando ante todas estas cosas. Pero, hermanos míos, debemos de comprender y entender
como el Señor nos dice en su palabra, que debemos de comprender y ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Y esto que estamos viendo hoy no se compara en realidad en muy poco, en nada, prácticamente, con lo que Apocalipsis dice que vendrá sobre el mundo en los tiempos del fin. Tiempos finales, tiempos postreros como los que ya estamos viviendo. Apenas esto es algo relativamente pequeño comparado con las cosas que Dios ha dicho y nos ha adelantado, nos ha enseñado en su palabra que han de acontecer. Aparte de lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel nacional, inclusive también a nivel local en donde cada uno de nosotros nos desempeñamos y estamos viviendo, yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, en sus propias vidas, en sus propias casas, en sus propias familias, hay muchas incertidumbres. Pueden pasar por tu cabeza mucho temor, puede pasar por tu cabeza inclusive miedo, o la misma incertidumbre de no saber qué va a ser el día de mañana, si vas a tener que llevar al plato para que coma tu familia, en el caso de los padres de familia. Muchos jóvenes que quizás están estudiando o han estudiado, el mismo temor que puede haber ante tantos cambios, si van a poder desarrollarse, van a poder lograr sus metas. Cada uno tiene sus propios problemas, temores, adversidades, ansiedades. Pero a cada uno de nosotros, algo que nos quiere decir el Señor es: no temas. Yo estoy en control de tu vida. Tu vida la tengo esculpida en la palma de mi mano. Nada escapa de mí. Aún Dios ha probado en tiempos antiguos que aún ha utilizado inclusive hasta impíos que hicieron cosas terribles, aún en algún momento hasta con el pueblo de Dios, pero que aún, como dijo Isaías, en su momento Dios utilizó a Ciro, un rey. Dios utilizó a diferentes gobernantes, inclusive impíos, que trataron aún al mismo pueblo de Dios muy mal, pero que vemos que aún detrás de todo eso, Dios lo permitió, pero nunca con un mal propósito, sino siempre Dios de allí sacó algo bueno para sus hijos. Para aquellos que no aman a Dios, todo les es maldición, aún hasta cuando les va bien, porque se engañan más y se aferran más a lo material y a sus cosas y a su vida egoísta. Aún lo que parece bueno, aún eso para ellos es para maldición. Pero para un hijo de Dios, aún lo que pueda parecer una adversidad, Dios aún eso lo deja pasar para tu bien. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Así que, amado mío, no temas. En las Escrituras aparece la palabra no temas 366 veces. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que para cada uno de nuestros días del año tenemos una palabra del Señor donde Él nos dice, no temas. Y si pasáramos por un año bisiesto, también, hermano. No falta una palabra de parte de Dios donde Dios te dice, no temas, no temas.
no temas. Dios te conoce y me conoce a mí también. Sabe de nuestra necesidad mejor que nadie. Conoce nuestros temores y miedos. Conoce mejor que nadie nuestras flaquezas y debilidades. Pero en medio de todo esto Dios te dice, no temas, no temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Este primer texto con el que comenzábamos la enseñanza del día de hoy, recuerdo con mucho agradecimiento que fue un pasaje que aún también fue mencionado aquella noche cuando yo tenía 18 años y entregué mi vida al Señor en una forma verdadera. Han pasado ya muchos años de aquel entonces. Este pasado diciembre, mi cumpleaños yo lo pasaba en una cama de hospital. Y amanecí esa mañana agradeciéndole a Dios por su fidelidad. Porque cumplía yo ese diciembre 48 años, es decir, han pasado 30 años de aquellos 18 años que tenía cuando yo me convertí. Y aunque las circunstancias eran distintas, aunque el momento era diferente, aunque ahora prácticamente ya no estaba esa juventud, ya no estaba esa fuerza, ahora estaba en una cama de un hospital, pero yo no podía dejar de reconocer que Dios cumple lo que promete. En aquella noche Dios me dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, donde quiera que fueres. Esa mañana, hermano, del pasado diciembre, yo sentí la presencia de Dios, fuertemente. Sabía que aunque mis circunstancias eran distintas, sabía que aunque la situación que estaba yo viviendo era muy diferente, pero a pesar de que las circunstancias eran diferentes, lo único que no cambiaba era esa persona, ese amigo fiel que se llama Jesucristo, nuestro bendito y precioso Salvador. En el año 604 a.C., hermanos, el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén. Y dice Daniel capítulo 1, en el verso 1 y 2, dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eran días difíciles para el pueblo de Dios. Por años y a pesar de las exhortaciones de los profetas, el pueblo se había apartado de Dios. Y ahora habían sido entregados en manos de sus enemigos. Lo más terrible de todo esto, que aún las nuevas generaciones, podemos decir de alguna forma,
que los jovencitos que no tenían nada que ver con la situación que habían vivido sus abuelos y sus padres, o la apostasía en la cual prácticamente habían ellos nacido y crecido, eran muy jóvenes muchos de ellos. Sin embargo, de alguna manera, también les tocó vivir las consecuencias que vivió el pueblo de Dios. Y hubo muchos jóvenes que fueron despojados de sus familiares, de sus tierras y de sus costumbres. Se los llevaron lejos hasta Babilonia. Intentaron cambiarlos, desprogramarlos, arrancar a Dios de sus corazones. Pero todo fue inútil, hermano, porque ellos propusieron en su corazón adorar y honrar solamente al Señor. Y Dios estuvo con ellos. Aquellos de ustedes que han leído la vida de Daniel o la vida de sus 3 amigos, que hasta los nombres les cambiaron por el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, seguramente ustedes han leído estas historias. Eran jóvenes, hermanos. Jóvenes que despuntaban, prometedores, que inclusive la Babilonia misma, lejos de su familia, de su gente, de sus costumbres, aún en medio de todo eso Dios los bendijo y los utilizó grandemente para exaltar el poderoso nombre de Dios. Queremos, hermano, terminar, pero no queremos terminar sin dejar de glorificar a nuestro Dios. Queremos tener un momento, un tiempo, en donde podamos juntos alabar a aquel que vive, a aquel que es fiel, a aquel que no nos abandona y no nos deja, a aquel que siempre está dispuesto, aun en los momentos cuando parece todo más difícil y más complicado. Y vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Primeramente queremos darte gracias, Señor, porque cada uno de nosotros creo que podemos hoy decir que siempre, siempre, siempre has sido fiel. Siempre hemos visto tu buena mano aún en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor necesidad. Hemos podido comprobar que tu presencia, que tu compañía siempre ha estado ahí con nosotros, Señor. Y vamos a entonar un canto que tiene mucho que ver con lo que vivieron esos jóvenes en Babilonia. Los hombres quemaron el templo donde yo adoraba, y muchos de mis hermanos perdieron la vida. Y luego nos llevaron lejos hasta Babilonia. Intentaron arrancar a Dios de nuestras vidas. Otra vez, hermanos. Los hombres quemaron el templo donde yo adoraba, y muchos de mis hermanos perdieron la vida.
lejos, hasta Babilonia. Intentaron arrancar a Dios de nuestras vidas y cambiaron nuestros nombres. Intentaron destruirnos, pero la mano de Dios siempre nos cuidó. Al único y sabio Dios demos toda la gloria, y pase lo que pase, y digan lo que digan, siempre cuidará de nuestras vidas. ¡Aleluya! Los hombres quemaron el templo donde yo adoraba, y muchos de mis hermanos perdieron la vida. Y luego nos llevaron lejos, hasta Babilonia. Intentaron arrancar a Dios de nuestras vidas. Los hombres quemaron el templo donde yo adoraba, y muchos de mis hermanos perdieron la vida. Luego me llevaron lejos, hasta Babilonia. Intentaron arrancar a Dios de nuestras vidas y cambiaron nuestros nombres. Intentaron destruirnos, pero la mano de Dios siempre nos cuidó. Al único y sabio Dios haremos toda la gloria, y pase lo que pase, y digan lo que digan, Dios siempre cuidará de nuestras vidas. Dios siempre cuidará de nuestras vidas. Dios siempre cuidará de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque solamente tú eres fiel, porque podemos confiar en ti, Señor. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. El que cree en él no tiene miedo a perder la fe. Al Rey del universo lo tenemos todo. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. El que cree en él no tiene miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos, de todo mal él nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y
mantener la fe. El que cree en Él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos, de todo mal Él nos protegerá. Aleluya. Lo importante es no temer y mantenerla. Lo importante es no temer y mantener la fe. Terminemos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Yeshua, 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 exaltado entre los montes, Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Yeshua, 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 exaltando entre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Yeshua, 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 Yeshua. Aleluya. Yeshua. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te glorificamos. Porque solo tú eres Dios. Porque solo tú eres nuestro Señor y Salvador. Porque en ti podemos confiar. Aleluya. Yeshua, 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 Yeshua. Ven saltando entre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Yeshua, Yeshua,
Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos por tu presencia. Sea tu presencia con todos mis hermanos, con todos los que escuchen esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.